Buenas tardes, maestros y compañeros. Este día nos toca defender el tema de investigación. Los integrantes del grupo son la licenciada Siria Damaris Chicas, el ingeniero Douglas Odir Carranza, la licenciada Rosalba Chicas de Melgar y mi persona, la licenciada Tania Alfaro. Nuestro tema se titula La investigación docente y su influencia en la generación del pensamiento crítico. Un filósofo expresó: la libertad de expresión es innecesaria si las personas a quienes se les otorga no piensan por sí mismas. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Antecedentes del problema. La investigación dice que es uno de los 3 pilares fundamentales del docente, que nos da a entender que tenemos como docentes procurar fundamentar la investigación, porque por medio de la investigación fundamentaremos un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque haremos que nuestros estudiantes investiguen un determinado tema, pero este tampoco tiene que ser en base a conseguir una nota o formular su pensamiento crítico en base a una nota. Tenemos que fomentar la investigación, pero como una forma pasajera, como algo que desean investigar, algún tema de interés del alumno, no solo del docente, porque si lo hace el docente anexando un tema de investigación, entonces hará que se fundamente su propio pensamiento crítico, o sea, el del docente. No fundamentaremos un pensamiento crítico hacia los alumnos. Lo importante como docentes es fundamentar el pensamiento crítico. ¿Por medio de qué? Por medio de una investigación en base a lo que los alumnos pretenden investigar, a los intereses que tenga el alumno, para que éste pueda fundamentar su propio pensamiento crítico y poder decir qué es lo que le parece y qué no les parece en cuanto a una investigación. Ahí estamos formulando y haciendo que este alumno vaya capacitándose aún un poco más hacia su pensamiento crítico. Situación problemática. En la actualidad se han realizado estudios sobre el pensamiento crítico en los diferentes niveles de educación. Enunciado del problema. Como la investigación docente influye en la generación del pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de Economía de Educación Superior de la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate. Justificación. La justificación nos dice que cada persona o cada alumno tiene derecho a una educación integral. En nuestra investigación se plantean más adelante en el artículo 2 y sus literales, en el cual nos da a conocer que tienen un pensamiento crítico, que nos dice con la educación integral, que nos fundamenta que tiene que ser en base a la cultura o dar a conocer parte de nuestra cultura, economía, política. Al igual, si vamos a fundamentar un pensamiento crítico, este no tiene que ser basado en odio o resentimiento hacia algo, sino que hacer un pensamiento crítico positivo, y si se va a ser negativo, este tiene que ser fundamentado por lógica o por medio de una investigación, que es lo que se pretende. Que fomentemos en el alumno la investigación para que éste a su vez o a su futuro pueda hacer su propio pensamiento crítico o usar su lógica más fácilmente y hacer un análisis del acontecer, ya sea político, económico, tanto de nuestro país como fuera de nuestro país, y no ser como otros países o que otro alumno o que el mismo docente inculque su propio pensamiento, sino que el alumno sea capaz de poder analizar, entender y hacer su crítica fundamentado en la realidad que ve en esos momentos. Objetivos. Objetivo general: mostrar la influencia de la investigación docente en el pensamiento crítico de los alumnos de tercer año de la Facultad de Economía de la Universidad Dr. Andrés Bello de Sonsonate. Objetivos específicos. Objetivo número 1. Determinar la influencia que tiene el adormecimiento político-económico en la investigación docente para generar el pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de Economía de Educación Superior de la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate.
Objetivo número 2. Establecer el impacto que genera la transculturación nacional en la investigación docente para generación de pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de Economía de la Educación Superior de la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate. Objetivo número 3. Analizar la relación que existe entre el desconocimiento de la realidad nacional y mundial con la investigación docente para la generación del pensamiento crítico en los estudiantes del tercer año de Economía de Educación Superior de la Universidad Dr. Andrés Bello. Y objetivo número 4. Identificar la importancia que tiene el desinterés por las raíces culturales en la investigación docente para la generación del pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de Economía de la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate. Alcances de limitaciones y limitaciones de la investigación. Literal A. Alcances. Se requiere del estudio basado en 4 supuestos: el adormecimiento político-económico, la transculturación nacional, el desinterés por las raíces culturales y el desconocimiento de la realidad nacional y mundial, para determinar la influencia que estos supuestos tienen sobre la investigación docente y la generación del pensamiento crítico en los estudiantes del tercer año de pregrado de Ciencias de la Economía en la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate en el año 2020, establecido de esta manera: si está logrado el desarrollo, los estudiantes un verdadero pensamiento crítico. Literal B. Delimitación. Se pretende enfocar esta investigación hacia el 100% de la muestra de los docentes y de los alumnos de tercer año de pregrado de Ciencias Económicas de la Universidad Dr. Andrés Bello Sonsonate para el año 2020, con la finalidad de evidenciar la influencia que ejerce la investigación docente en la generación del pensamiento crítico en los estudiantes. Literal C. Limitación. Se realiza una investigación más documental y descriptiva en vista de la poca accesibilidad a los docentes para realizar encuestas sobre su implementará. El uso de formularios Google con una encuesta en línea tanto para los docentes como también para los estudiantes de pregrado de Ciencias Económicas de la Universidad Dr. Andrés Bello para el año 2020. Buenas, es un gusto estar con ustedes y hoy quiero hablarles, continuando siempre con nuestra exposición de la investigación docente y su influencia en la generación del pensamiento crítico de los estudiantes. Y quiero hablarles del marco teórico, el cual conlleva 4 aspectos importantes, como lo es el marco conceptual, el marco histórico, el marco teórico y el marco legal, que enmarca nuestra investigación. En primer lugar, el marco conceptual. Y para hablarles un poquito acerca de esta teoría, quiero mencionarles a María José Besanía Albizúa, que junto a 4 colegas docentes universitarios se dieron a la tarea de investigar acerca del marco, acerca del pensamiento crítico dentro de una perspectiva de docentes universitarios. Y ellos en su trabajo mencionan a Lindman, 1987, el cual dice que el pensamiento crítico implica estar sensibilizados, así como contrastar una realidad social, política, ética y personal. En cierto modo es un compromiso con el otro,
y con la sociedad al tomar una postura de acción transformadora de la persona y de la sociedad. También hacemos referencia a la figura 1 que hemos copiado de esta investigación acerca de las competencias necesarias para los profesionales en este tiempo, y una de las competencias que carecen los profesionales, no tienen esta competencia, es el pensamiento crítico y la solución de problemas, que van unidos, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta que es algo ausente en un 65%, según nos muestra esta figura. Así es que en base a esto podemos decir que el pensamiento crítico es muy importante en la vida profesional, y esto conlleva que los docentes deben de enfocarse a desarrollar en sus alumnos, en sus estudiantes, el pensamiento crítico. Continuando, hablaré del marco histórico. Y en lo que respecta al pensamiento crítico, desde ya épocas muy antiguas, como lo es, ¿verdad?, el año 430 a.C., ya se vislumbraba en la época de Sócrates el surgimiento del pensamiento crítico. Por tal razón se puede decir que el pensamiento crítico data de tiempos antiguos. También el pensamiento crítico, como veíamos, no es algo nuevo, sino que ya se consideraba fundamental en la filosofía antigua. Es el pensamiento crítico de las interrogantes, y estas eran: ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué las cosas no pueden ser de otro modo? ¿Por qué alguien puede querer que las cosas sean así? Es la estructura básica del método mayéutico de Sócrates. En cuanto al marco teórico, quiero mencionar a 3 autores, y en primer lugar a Arun y Robson, 2011, los cuales decían que los estudiantes universitarios en los primeros años no tienen las herramientas para hacer tareas que impliquen, entre otras competencias, el pensamiento crítico. Otro autor es Altuve, que en el 2010 escribió que hay un punto de vista intermedio, que es el de la opinión que el pensamiento crítico depende del área de estudio y de investigación. Mire, relacionaba lo que es el pensamiento crítico con la investigación. También tenemos a Thompson, 2011, el cual consideraba que el pensamiento crítico se podía enseñar tanto a nivel universitario como a nivel escolar, pero existe una falta de claridad por parte de los docentes, puesto que muchas veces no entienden bien el concepto. Estos son los 3 autores a cuales quería referirme. Y por último tenemos el marco legal. El marco legal se enfoca en las leyes, ¿verdad?, que apoyan este tema. Y en primer lugar tenemos la Constitución de la República, y nos hemos referido al artículo 53, 55, 60 y 61. Del artículo 55 nos interesa que la educación tiene los siguientes fines. Mire, lograr el desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones espiritual, moral y social. El artículo 60 se refiere a la obligación de la enseñanza, que la enseñanza es obligatoria, y esto también
en la historia nacional, se debe enseñar la historia nacional y el civismo. Y tenemos también la Ley General de Educación y nos referimos a sus artículos 1, 2 y 3. En el artículo 1 nos habla acerca de la educación como un proceso que va continuo, un proceso continuo al cual la persona se somete y que no es un proceso que va a terminar a un corto plazo, sino que es un proceso de vida. El artículo 2 nos habla de los fines de la educación, ¿verdad? Y son importantes que se puedan cumplir esos fines. Y hace referencia al artículo 3, que nos habla de los objetivos de la educación, que es desarrollar a la persona en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. Por último tenemos la Ley de Educación Superior, que en sus artículos 1, 2 y 3 también nos fundamentan con respecto al pensamiento crítico, porque en su artículo 2 dice que es responsabilidad de las universidades como tales formar profesionales competentes y promover la investigación en todas sus formas. El artículo 3 nos habla de la educación superior y que ésta integra 3 funciones básicas, importantes, lo cual es la docencia, la investigación científica y la proyección social. Ahora vamos a hablar del capítulo 4, el cual trata del diseño metodológico. Primero vamos a hablar del universo de estudio. Nuestro universo de estudio son los docentes y estudiantes del tercer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sonsonate, Dr. Andrés Bello. Se tiene una población de 147 estudiantes y 29 docentes que laboran con ellos. De este número obtendremos la muestra. Vamos a hablar un poquitito de la selección y tamaño de la muestra. Para ello vamos a establecer que le llamamos muestra porque solo representa parte del grupo de personas cuyas opiniones o comportamientos nos interesan. Para obtener la muestra debemos utilizar la siguiente fórmula que aparece acá a un lado, donde N minúscula es la muestra que buscamos, la N mayúscula es la población conocida en total, la Z mayúscula es el nivel de confianza, la P minúscula la probabilidad que ocurra, la Q minúscula la probabilidad que no ocurra y la E es el margen de error. Al aproximar nos da un valor de muestra. Cuando ya aplicamos los valores en la operación matemática, la aproximación da 107 estudiantes y 28 docentes. Con la unidad de análisis y observación. La unidad de análisis está conformada por la población estudiantil y los docentes en los horarios diurnos y nocturnos de tercer año de Ciencias Económicas, sin importar el sexo y la edad de esta universidad, los cuales se abordarán por medio de una encuesta en línea a través de Google Form, por medio de correo electrónico enviado por las autoridades competentes de la universidad, ya que por causa de la pandemia del COVID-19 no se puede hacer presencial. Entonces cada uno se va a enviar esta encuesta al 100% de toda la población, para que por alguna causa algunos no contesten, pues se va a tomar en cuenta los que sí han podido contestar. Vamos a hablar también de los criterios de inclusión y exclusión y los métodos del control de calidad de los datos. En los alumnos y docentes que se tomarán en cuenta debido a la cantidad de la muestra serán todos los que contesten el formulario en línea. Esto nos ayudará a establecer con mayor exactitud lo que estamos investigando, ya que esta encuesta se va a enviar a casi todos los alumnos por medio de las autoridades competentes de la universidad. Los métodos y técnicas de procedimiento. El método que utilizaremos será en línea, a través de internet por medio de correo electrónico, ya que necesitamos información que esté actualizada. Para tener una mejor comprobación de nuestras hipótesis,
y será de tipo exploratorio, en el sentido de que en nuestro país no hay muchas investigaciones sobre pensamiento crítico, por lo cual vamos a buscar información fidedigna que nos permita establecer la influencia de la investigación docente en la generación del pensamiento crítico en los estudiantes. Esto nos traerá como resultados el hecho de que vamos a establecer que las hipótesis que nos estamos planteando vamos a llegar a una posición en la que vamos a obtener la información necesitada. Ahora vamos a hablar un poquitito de la presentación de los resultados. Primero, para ello vamos a hablar del plan de análisis de los resultados. Esta será la recolección de datos que será a través de una encuesta que constará de 6 preguntas para los estudiantes, los cuales analizaremos para obtener los resultados. Estos resultados se dividirán por preguntas y sus respectivas tabulaciones para posteriormente obtener conclusiones y recomendaciones. Para que nuestra investigación sea viable, debe mostrar que más de un 40% de los estudiantes consideren que la investigación docente sí influye en la generación del pensamiento crítico de los estudiantes. Y para que una causa sea significativa, debe demostrar un 10% mínimo de que los estudiantes que consideren que la investigación docente sí influye en la generación del pensamiento crítico en ellos mismos. Ahora vamos a hablar de los resultados. Esto se lo vamos a presentar únicamente la pregunta, la gráfica y el análisis descriptivo de los resultados en cada una de las interrogantes, ya que nuestro análisis va a ser solamente descriptivo. En la pregunta 1, para emitir un juicio o tomar una decisión, el 69.6% de los estudiantes toma en cuenta lo aprendido en la universidad y el 30.4% toma en cuenta la información que brindan los medios. En la pregunta número 2, el 97.9% de los estudiantes investiga para luego emitir un juicio y tomar una decisión, y el 2.1% no investiga para emitir un juicio y tomar una decisión. En la pregunta número 3, el 70.2% de los estudiantes considera que la información de los medios en cuanto a la política y a la economía influye en la manera en que ellos interpreten esos temas, y un 29.8% considera que la información de los medios no influye en la manera en que ellos interpretan esos temas. En la pregunta número 4, el 76.6% de los estudiantes considera que los medios han influenciado en su vida en cuanto a la transculturización, y el 23.4% considera que los medios no han influenciado en su vida en cuanto a este tema. En la pregunta número 5, el 61.7% de los estudiantes consideran que los medios han influenciado en su vida en cuanto al desinterés por las raíces culturales propias de su nación, y el 38.3% considera que los medios no han influenciado en su vida en cuanto al desinterés por las raíces culturales. En la pregunta número 6, el 83% de los estudiantes considera que existe relación entre la falta de investigación docente y el desconocimiento de los estudiantes pueden tener de la realidad nacional y mundial. Y el 17% considera que no existe relación entre la falta de investigación docente y el desconocimiento de los estudiantes que puedan tener en la realidad nacional o mundial. Estos son los datos que se han obtenido de los resultados a través de las encuestas que hemos emitido. El capítulo 6 habla de las conclusiones y recomendaciones. Tenemos 3 conclusiones, las cuales son: la investigación docente ejerce influencia en la generación del pensamiento crítico de los estudiantes de tercer año de Economía y de Educación Superior de la UNAUSU. De acuerdo a los datos obtenidos, se comprobó que en la medida que los docentes investiguen, sean capaces ellos de tener pensamiento crítico, ellos como docentes lo van a transmitir a sus alumnos, lo van a motivar en sus alumnos para que ellos también puedan ser críticos de la realidad. Siguiente, los estudiantes se apoyan en los medios para obtener información, como también se observa la importancia de la investigación docente para que estos puedan orientar a los estudiantes en cuanto a la realidad nacional y mundial. Viendo que los estudiantes afirman
que sacan mucha información o toman mucha información de la que los medios dan, y a veces pues no se sabe qué tan real o verídica sea esa información. Es necesario que los docentes le den apoyo, le den seguimiento, que orienten a los estudiantes, que ellos sepan cuál es la realidad nacional y mundial de acuerdo al tema en cuestión, porque hay cosas que los medios las venden de una manera que no es la real. Y si el docente es uno que investiga, ellos pues sí van a conocer la realidad y van a transmitirla a los alumnos y le van a decir, no, esto, lo real es de esta y de esta manera. También los docentes encuestados mostraron la falta de interés que se les presta a las investigaciones que los estudiantes hacen. Esto lo concluimos porque en la investigación encuestamos a una parte de alumnos y a una parte de docentes de la universidad, pero lastimosamente ningún docente contestó la encuesta que se le envió. Tuvieron 6 días para contestar y no la contestaron. Eso deja mucho que desear y pues pensamos así que no le dan importancia a las investigaciones. Y si se tratan así las investigaciones que los estudiantes hacen, ¿qué tipo de docentes investigadores pues son los maestros? Así de que deja mucho que desear de los maestros en cuanto a la importancia en las investigaciones. En cuanto a las recomendaciones, recomendamos que el pensamiento crítico es una competencia que se necesita desarrollar en los estudiantes. ¿Para qué? Para que tengan las herramientas necesarias para investigar y buscar la realidad y la verdad de su medio, para que esto les ayude a tomar decisiones y emitir juicios de valor. Si los estudiantes no desarrollan el pensamiento crítico, ellos van a aceptar las cosas así como les lleguen, no van a cuestionar nada, no van a investigar nada, van a tomar como verdad todo lo que se les llegue por medio de los diferentes medios de información. Entonces, no van a ser capaces de analizar, de razonar, emitir juicios y tomar decisiones que vayan en beneficio de transformar su realidad. También, otra recomendación es que los docentes son los que tienen la responsabilidad académica de buscar el correcto desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, por lo cual se hace indispensable que el docente sea un afable investigador. La docencia y la investigación son dos cosas que no pueden separarse la una de la otra, ¿verdad? Si se quiere tener, pues, unos profesionales que se están formando hoy, que van a ser los que quizás el día de mañana van a dirigir nuestro país o van a tener en sus manos el compromiso de también educar a otros, y si el docente que hoy los tiene en sus manos los educa, no desarrollen ellos el pensamiento crítico, ellos se van a formar de esa manera y esto va a seguir así. Entonces se necesita que se haga un cambio y que se motive y se promueva el pensamiento crítico en los estudiantes. Por último tenemos el capítulo 6 de la investigación, en donde está la propuesta de la investigación, y se necesita continuar ahondando más en el tema del pensamiento crítico para indagar sobre la veracidad de la información que circula en los medios. Esto es necesario hacerlo porque no se sabe hasta qué grado existe de veracidad en la información que se nos llega a través de los medios. Entonces no podemos quedarnos confiando que todo lo que viene de los medios es real, es verídico, y sustentarnos en eso, sino que hay que hacer una investigación más profunda para medir, ¿verdad?, qué tan verídicos son las informaciones, qué tan ciertas, qué tan reales son las informaciones que los medios nos están vendiendo, o qué tanto llevan cosas falsas, para ver de qué manera se puede lograr
que lo que los medios nos vendan o nos den sea lo que sea la realidad en nuestra sociedad, y así poder opinar, emitir juicios o proponer soluciones para mejorar la realidad y para sacar adelante pues el entorno donde cada uno de nosotros vivimos. Esta ha sido la investigación de este grupo. Muchas gracias. Bendiciones.